lo que hoy vamos a estar viendo y compartiendo de la palabra de Dios. Pero antes déjeme orar al Señor por este tiempo. Padre Santo, gracias por tu palabra, por cada uno de nosotros que en este momento estamos aquí expectante, abierta nuestras mentes, nuestros corazones para ver cómo tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Transforma, ablanda nuestros corazones, pon nuestros corazones sensibles para escuchar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de un principio que se enfoca en el versículo 3 y 4 del capítulo 2 de Filipenses. Y este es el principio en general. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo o a nosotros mismos. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ese es el principio general. ¿Cómo nosotros podemos vivir en humildad, abandonar, desechar la arrogancia, desechar el egoísmo y vivir de una manera abnegada y humilde, velando por los otros? Y en esta mañana yo quiero que veamos este principio fascinante. Y en estas fechas nosotros estamos hablando mucho de cómo podemos recibir o qué nosotros podemos dar. En esta fecha nosotros estamos recordando uno de los eventos más trascendentales de la historia, el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del niño Jesús. Y es muy bonito las decoraciones que ponemos en casa o las canciones que escuchamos, las películas que vemos que nos presentan a este Jesús y una realidad. Jesús vino en carne y nació como un niño y vivió como un ser humano. Pero debemos entender que esto es mucho más que el bebé, el niñito Jesús que nosotros tenemos de decoraciones o películas que vemos. Hay un principio, hay una enseñanza teológica profunda e importante que nosotros debemos entender, que nosotros debemos comprender para nosotros valorar realmente lo que significa que Jesús vino en carne, nació, vivió, murió por nuestros pecados. Esto tiene un principio, esto tiene una enseñanza profunda e importante para todos nosotros como creyentes. Y hoy yo quiero, en estas dos semanas, comenzando hoy y la próxima semana, presentar a Jesús de esta manera. Hoy yo quiero presentar la humillación del Mesías, la humillación de Cristo, y la próxima semana quiero presentarle a ustedes la exaltación de ese Mesías. Cómo Él vino a este mundo y se humilló por nosotros. Veamos los primeros versículos del 5 al 8 del capítulo 2, Filipenses 2, 5 hasta el versículo 8, y leo de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró, voy a leerlo en esta versión, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Próximo versículo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta humillación de Jesucristo nos va a ayudar a nosotros a entender y apreciar la importancia que tuvo su venida. Y hoy yo quiero compartir con ustedes 4 cosas que nos hablan acerca del carácter de Cristo. 4 características que nos hablan a nosotros de este carácter, de esta personalidad que encontramos en Jesucristo. Y en primer lugar, vean conmigo su divinidad. Su divinidad. El versículo 5 comienza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
La palabra que comienza Pablo utilizando aquí, sentir, no está hablando de emociones. Tengamos los sentimientos, las emociones que tuvo Jesucristo. No, la palabra sentir aquí es la palabra mente. Haya en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la mente? ¿Cuál fue la mentalidad? ¿Cuál fue la cosa que Jesús se puso en su mente? Es lo que nosotros vamos a ver. Esa humillación, lo que Pablo quiere decir es, si usted quiere un ejemplo para ser humilde, para ustedes imitar lo que realmente es la humildad personificada se encuentra en la persona de Jesucristo. Y este es el pensamiento que Pablo quiere que ellos tengan. Y el versículo 6 comienza hablando, el cual siendo en forma de Dios. Esta palabra aquí es importante para hablarnos de la divinidad de Jesús. Jesús es de la deidad, Jesús es un ser divino. Jesús es un ser que al mismo tiempo es humano, pero al mismo tiempo es Dios. Y esta palabra forma es la palabra que nosotros encontramos en el griego, la palabra morfe. Morfe habla de la naturaleza de una persona, la esencia de lo que es una persona en sí mismo. Por ejemplo, la morfe nuestra, la forma nuestra como seres humanos es que nosotros somos humanos, no somos animales, no somos un árbol, ni somos un auto, somos seres humanos. Esa es nuestra morfe, esa es nuestra forma. ¿Hay cambios en nuestras vidas? Sí, hay cambios en diferentes etapas de nuestra vida. Nacemos como bebé, luego pasamos a niño, luego pasamos a adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Esos son cambios que se dan en nosotros, pero nunca dejamos de ser seres humanos. Desde el momento en que una persona es concebida, es un ser humano y seguirá siendo un ser humano. Y la idea que Pablo aquí quiere implementar y quiere clavar en la cabeza de los filipenses es que Jesús es un ser divino y sigue diciendo siendo en forma de Dios. La palabra siendo aquí es un participio que está en presente continuo, que no deja de ser. Jesucristo fue y sigue siendo la misma persona. Jesucristo no dejó su forma. Cuando vino a este mundo, Jesucristo siguió siendo Dios. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Porque muchas personas tienen, ¿cómo explicar a Jesucristo? Él fue un 50% hombre, un 50% Dios. Y eso es un 100%. No, Jesucristo tenía la forma, la morfe de un ser divino. Es decir, Jesucristo no dejó de ser Dios cuando vino a esta tierra. No dejó de ser un ser divino, pero al mismo tiempo tomó la forma de ser humano, y eso lo vamos a ver más adelante. Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Hablando de Jesús. Jesús fue parte, Jesús fue creador y sustentador del universo. Pero también nosotros ¿qué tal cuando Jesús le dijo al paralítico que se lo llevaron para que hiciera un milagro? Levanta, tus pecados te son perdonados. Toma tu cama y vete. Los fariseos comenzaron a decir, blasfemia dice, ¿cómo puede este hombre perdonar pecados? El único que puede perdonar pecado es Dios. Y Jesús estaba ahí escuchando y entendiendo, leyendo los pensamientos de estas personas, diciendo, no, yo soy Dios y yo puedo hacer milagros, yo puedo salvar, yo puedo decirle a este paralítico, levántate, toma tu leche y anda, como puedo decirle también,
tus pecados te son perdonados. Solamente Dios podía hacer esto. Así que Jesucristo en ningún momento puso en duda lo que Él era como Dios. Jesucristo en ningún momento contradijo cuando una persona le dice, tú eres Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo esperado, el Dios encarnado. Jesucristo nunca contradijo eso, más bien lo confirmó una y otra vez. El Jesucristo le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, tú me has visto a mí, ha visto al mismo Padre, porque el Padre y yo uno somos. Ahora, viendo esto acerca de la divinidad de Jesús, también veamos la humildad de Cristo. Siendo Dios, el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando Cristo no se sujetó a la idea de que Él era Dios, y como Dios Él iba a demostrar todos esos privilegios que Él tenía. Ahora, ¿qué significa la palabra? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Quiere decir esto que Jesús dejó de ser Dios? No, lo vimos anteriormente. Cristo no abandonó su divinidad ni lo que Él era. Más bien, cuando la palabra que utiliza aquí, Cristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Más bien, Cristo abandonó ciertos privilegios. Al venir a este mundo, Cristo tuvo que dejar ciertos privilegios. Mire que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra aquí, despojó, es una palabra en griego que significa kenosis. La palabra kenosis es la idea de vaciarse de algo, quitarse algo. Y la idea de lo que está diciendo Pablo aquí es que Jesucristo se vació a sí mismo. ¿De qué? De su divinidad, no. Lo que sí, Jesucristo se vació a sí mismo, despojó a sí mismo y dejó, fue parte de lo que es su gloria. Jesucristo en el cielo era adorado por los ángeles, era aclamado por los ángeles. Él tenía una gloria con el Padre y Jesucristo abandonó eso al venir a este mundo. Por eso es que por eso es que digo, cuando pensamos en Jesucristo, en el bebé que vino a este mundo, debemos de pensar en lo que significó para Cristo tener que venir a este mundo. Para Cristo venir en este mundo significó que Él tenía que dejar su gloria. Es por eso que Él dice en Juan capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, antes de que todo esto fue creado, yo tuve una gloria contigo. Restaura esa gloria cuando yo sea resucitado. Pero también Cristo se despojó de su autoridad. Porque ya Jesucristo dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, yo me someto a tu voluntad. Y al Cristo venir a este mundo, Él estaba consciente de que Él tenía que abandonar ciertos privilegios. Y parte de esos privilegios implicaban su gloria, implicaban su autoridad, la cual ahora Él tenía que someterse al Padre, tenía que hacer todas las cosas filtrada a través de la obediencia al Padre. Por eso es que Jesús, cuando dice, quita de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya.
Decir, Jesucristo fue obediente al entender qué implicaba para Él venir a este mundo. Él se despojó a sí mismo y dice que tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo al venir a este mundo. Jesucristo entendió qué significaba la humildad. Y parte de nosotros que debemos de entender es que la humildad implica en nosotros despojar privilegios de nosotros mismos para entregarlo a otros. La humildad significa, no es que tú tienes todas las cosas ya. Jesucristo, sabiendo todo, entendiendo todas las cosas, se sometió a un proceso. Jesucristo iba a la sinagoga y al mismo tiempo que enseñaba en la sinagoga, Jesucristo escuchaba en la sinagoga. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos cuesta la humildad porque creemos que tenemos todo organizado en nuestra vida, porque creemos que tenemos todo, que hemos logrado ciertas cosas y nos creemos muchas veces superiores a otras personas. Yo tengo esto, yo he alcanzado esto, mira mi vida, mira mis logros. Yo he logrado ciertas cosas que tú tienes cierta edad y no lo has logrado. Jesucristo está diciendo, Jesucristo dice, esa no es la manera de pensar, esa no es la forma en que nosotros debemos tratarnos unos a otros y esa no fue la manera en que Jesucristo trató con las personas. Más bien Jesucristo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y a Jesucristo le costó su gloria y a nosotros, y aún su propia vida. ¿Qué tal nosotros? Quiero que veamos con el versículo, la parte B del versículo 7 y veamos en tercer lugar la humanidad de Cristo. No tan solo su divinidad, su humildad, vea conmigo también su humanidad. Versículo 7, la parte B dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí encontramos uno de los misterios más grandes en las Escrituras. Una de las cosas que más crea confusión en nosotros en las Escrituras es que cómo Jesucristo se hizo semejante a los hombres, pero al mismo tiempo seguía siendo Dios. ¿Cómo es? Y si usted estaba como medio dormido, esto lo va a hacer dormir más. ¿Cómo es? Porque va a explotar su cerebro. ¿Cómo es que Dios, siendo hombre, vino a este mundo y se humanó, pero al mismo tiempo Él mismo seguía siendo el Dios encarnado? Mire qué dice Pablo en cuanto a esto. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo dice, grande este misterio, que Cristo fue manifestado en carne. Grande este misterio que Isaías capítulo 7 versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Grande ese es misterio. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y Pablo dice, este misterio es tremendo, este misterio es grande, no lo puedo comprender. Que Dios se encarnó, que Dios se humanó y vino a este mundo y vivió entre nosotros. Y qué pena que muchas personas, qué pena que todas estas personas que estaban con Jesús no disfrutaron de este gran privilegio de tener a Dios en medio de ellos, más bien lo rechazaron. Jesucristo se humanó, pero dice que tomó forma de siervo, es decir, fue un esclavo a sí mismo. Tomó forma de siervo
Jesucristo en Mateo capítulo 8, versículo 20, Jesús dijo, las zorras tienen cuevas, tienen guaridas, y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Te pones a pensar, ponte a pensar en esto, el Rey del universo, el mismo Dios, el sustentador de todas las cosas, el creador de todas las cosas, dijo, yo no tengo una casa. Jesucristo no se registra una casa donde Jesús vivió permanentemente. Jesucristo vivió viviendo de un lugar a otro. Se quedaba una noche aquí, otro lugar aquí y allá. Jesucristo no tenía absolutamente nada. Pero el Rey del universo vivió de la forma más humilde. Pero esa forma humilde no fue algo que Jesús vivió en su vida adulta. Desde el momento en que Jesucristo nació en Belén, en un lugar desconocido, que nadie sabía de este lugar casi, que era puesto al olvido. Luego nace en un pesebre, en un comedero de animales, alrededor de un montón de animales. Y no fue una noche de paz. Noche de paz, noche de amor. No fue una noche de paz. ¿Sabe por qué no fue una noche de paz? Porque ahí había un ruido tremendo. Jesús estaba rodeado de animales. Fue una noche de paz en el sentido que su nacimiento trajo paz a este mundo. Pero Jesucristo y María estaban ahí en un lugar que estaba sucio, que estaba con un olor terrible porque había un montón de animales juntos. Y en este lugar Jesucristo nace y vivió una vida tan simple. Eso realmente es tomar la forma de siervo. Y es así donde Jesucristo también quiere que nosotros vivamos. Y luego, hecho semejante a los hombres. Cristo no vino y se hizo hombre antes de la caída. Fíjese, escuche bien esto. Jesucristo no se hizo hombre antes de la caída, sino que se hizo hombre después de la caída. ¿Qué quiero decir con esto? Jesucristo se hizo hombre después que Adán había pecado. Significa que Jesús comenzó a experimentar dolor, el sufrimiento, enfermedades, hambre, sed. Todas estas cosas tuvo que experimentarla Jesús en un cuerpo humano. Y es por eso que Pablo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos a un Dios, a un Cristo que dice, wow, qué pena que está sufriendo esta enfermedad. No, alguien que experimentó el máximo dolor, el máximo rechazo, hambre, sed, ser rechazado. Jesucristo experimentó todas estas cosas. Y fíjese de algo, ese Cristo que nació en Belén de Judea, en el momento que entró en el vientre de María, fue como un ser humano y seguirá siendo un ser humano. Cristo nació como un ser humano, murió como un ser humano, resucitó y fue visto en un cuerpo físico. Jesucristo, cuando estaba ascendiendo al cielo, estaba en un cuerpo físico. Jesucristo está a la diestra del Padre con un cuerpo físico, como un ser humano, y Jesucristo vendrá a este mundo en su segunda venida como un ser humano. Jesucristo es hombre y seguirá siendo hombre, seguirá siendo Dios hombre al mismo tiempo por toda la eternidad. Eso es parte de la obediencia que Cristo y del pago que Cristo tuvo que pagar, tuvo que hacer para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. A veces vemos esto tan simple. A veces nosotros vemos esto, soy cristiano, Cristo me salvó y qué bonito ir a la iglesia los domingos, pero no nos detenemos a pensar todo lo que implicó para Jesucristo morir en la cruz. Y a veces nos estamos quejando, wow, hoy tengo que ir a la iglesia, wow, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer algo. Póngase a pensar todo lo que Cristo tuvo que hacer y derramar por nosotros desde el momento en que Jesús nació. Jesús está deteriorando, humanamente hablando,
para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. La Navidad no se trata simplemente de un momento bonito, Navidad, hoy es Navidad, no, se trata mucho más de eso. Se trata de que estamos hablando de un Dios que vino y se humanó, que vino y se humilló y vino, por último, quiero tratar, y que vean conmigo, que vino a este mundo y tú vino a sufrir. Mire su sufrimiento en último lugar. El versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, él vino a ponerse a lo más bajo, a ponerse en nuestro lugar, en esa condición de hombre, a tener que sufrir como también nosotros lo hacemos. Pero no tan solamente, mire, sigue descendiendo y se hizo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, él no fue humillado. Él no fue forzado a humillarse. ¿Sabe qué? A veces a nosotros involuntariamente nos humillan. Porque puede ser que en una clase te creas, imagínate que estás en una clase o que estás en un grupo de compañeros y te creas que quieres ser más inteligente o el que tiene más dinero, lo que sea, y viene otro y te pone por el piso. Tú tienes un vehículo del 2021, el mío es del 2022. Tu casa es así, mi casa es así. Y nos humillan, nos lo retregan, nos lo tiran en la cara. A veces nos humillan involuntariamente. Jesucristo se humilló a sí mismo. Nadie tuvo que humillarlo. Y esto es un principio muy importante para nosotros. La humildad es voluntaria. Pero sea como quiera, delante de Dios tendrás que humillarte a la buena o a la mala. ¿Sabe por qué? Porque un día todos tendremos que doblar nuestras rodillas delante de Dios y confesar y decir, Cristo, tú eres el Señor. Todos tendremos que decir eso. Unos tendrán que decirlo y irán a la condenación. Dice Filipenses, vamos a ver que toda rodilla tendrá que doblarse delante del Señor y confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador para gloria del Dios Padre. Todos tendremos que hacer eso. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero decirlo ahora que Dios me está dando la oportunidad. Yo prefiero decir, Dios, tú eres el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Salvador, el que me ha rescatado. Yo prefiero decirlo ahora. Y volver a decirlo otra vez y confirmarlo, que tener que decirlo en un momento dado y tener que ser condenado. Porque todo aquel que rechaza a Cristo mientras está en este mundo y mientras Dios está dando vida, recibirás la condenación eterna, pero aún así tendrás que reconocer que Cristo es el Señor. No para salvación, para condenación. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Se entregó a sí mismo, fue obediente. Él dio su propia vida, nadie le quitó su vida. Él dice en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, yo la entrego. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo dije, ¿sabe qué? Yo estoy aquí y si yo quiero mandar un montón de ángeles que vengan a rescatarme, puedo hacerlo. Pero Él se hizo obediente hasta la muerte y dice, hasta la muerte de cruz. Quizás tú puedes decir, pero Jesucristo pudo haber muerto de otra manera. Jesucristo pudo haber hecho otra cosa. Que le den que le entren una espada y punto y muera. No, Jesucristo tuvo que morir de la forma más cruel. La crucifixión fue, los griegos inventaron esto de la crucifixión. Los romanos lo tomaron y lo perfeccionaron y lo hicieron aún peor. Y morir en la cruz tenía vergüenza, dolor.
Eran las personas peores de la sociedad que morían en la cruz. A Jesucristo se le puso al lado de Barrabás, un ladrón, y le pusieron a escoger a quién escogen ustedes, a Barrabás, que es un ladrón, un delincuente, o a Jesús. La persona dijeron, los mismos judíos, queremos que libres a Barrabás y crucifiques a Jesús. Jesucristo tuvo que morir de la forma más horrenda, menospreciable, la forma más angustiosa y vergonzosa que una persona pudiera morir. Y lo hizo por obediencia al Padre para beneficio de nosotros. Pero qué triste que muchas personas hoy en día están viendo a Cristo como un obstáculo en vez de ver a Cristo como tu única solución. ¿Por qué huimos? ¿Por qué rechazamos a Cristo? Y mucho más, ¿por qué nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como personas que hemos sido rescatadas de nuestros pecados, por qué vivimos la vida cristiana como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios? No vivas la vida cristiana pensando que tú le estás haciendo un favor a la iglesia o le estás haciendo un favor a Dios. Dios lo ha hecho todo por ti y por mí. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Dios es suficiente con lo que Él es, con su gloria, con todo lo que es en sí mismo, pero nos ha dado a nosotros el privilegio de que seamos sus hijos. Si queremos hablar de Navidad, si queremos pensar en Navidad, pensemos de esta manera. Dios encarnado, Emmanuel entre nosotros, vino a este mundo, se humanó y murió por nuestros pecados. Qué hermosa salvación nosotros tenemos en Cristo. Busquemos imitar esa humildad en Jesucristo. Busquemos la manera de nosotros imitar a Cristo en todos nuestros aspectos en nuestras vidas. Mi desafío para ustedes, mis hermanos, tomemos la vida cristiana más en serio. Vivamos la vida cristiana como un privilegio. Es la única solución que nosotros tenemos para este mundo. Es el mejor ejemplo que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. Que vale la pena vivir para Cristo.